Hola, qué gusto que nos acompañen en un nuevo programa de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación Pública. Yo soy Gualberto Morales, su profe de matemática. Y hoy vamos a estar en el nivel de octavo año y continuamos repasando las operaciones con polinomios. El día de hoy vamos a trabajar lo que son las multiplicaciones con polinomios. Mucha atención a los procedimientos y recuerden, como en todas las demás clases, el tener siempre a mano un cuaderno y un lápiz para que puedan realizar sus propias anotaciones. En el aprendizaje es muy importante sus propios apuntes. Como usted lo entiende, sus notitas ahí son sumamente fundamentales. En nuestra clase del día de hoy les quiero presentar esta finca. Es una finca cuadrada. No conocemos la longitud de sus lados, entonces le vamos a denotar X. Eso va a medir cada lado. Como es cuadrada, todos los lados deben de medir X. Pero lo que queremos hacer ahora es ampliarla 2 metros en cada lado, de la siguiente forma. ¿Ok? ¿Recuerdan cómo se calculaba el área de un cuadrado? ¿Lo recuerdan? Muy bien. Multiplicando el lado por el lado. Por lo tanto, el área del cuadrado, cuando su longitud mide X, va a ser X por X. ¿Y a qué equivale X por X? A X al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque mantenemos la base y sumamos los exponentes. 1 más 1, 2. Ahora, si le aumentamos en 2 en cada lado, ¿cuánto debería medir entonces cada lado de esta finca al aumentarle 2 metros cada uno de sus lados? En realidad no van a ser 2 porque va a ser 2 más 2, es decir, le vamos a aumentar en 4. Ahora bien, si nosotros sumamos 2 más X más 2, observen que nos quedaría que esa longitud lo podríamos representar como X más 4. Igual acá, 2 más X más 2 lo podemos representar como X más 4. Ahora, ¿podríamos determinar el área de esta finca en términos de X? ¿Cómo calcularíamos nosotros el área? Pues tendríamos que multiplicar X más 4 por X más 4. ¿Y recuerdan cómo realizar estas multiplicaciones? Observemos acá que tenemos la multiplicación de dos binomios. ¿Por qué son binomios? Porque tienen dos términos. El término X más el término 4. Y cuando efectuamos esta multiplicación, ¿cuántos términos deberíamos obtener? Deberíamos obtener 4 términos. ¿Por qué razón? Observemos que el primero tiene 2 términos y el segundo tiene 2 términos. 2 por 2, 4. Entonces, cuando efectuemos la multiplicación, vamos a obtener 4 términos. ¿Y cómo podemos multiplicar? Hay que utilizar la propiedad distributiva, ¿de acuerdo? ¿Qué era la propiedad distributiva? Cada término del primer polinomio lo vamos a multiplicar por cada término del segundo polinomio. En este caso, vamos a multiplicar X por X. Y luego, X por 4. Y lo expresaríamos X por X, X al cuadrado. Y X por 4, 4X. Luego, vamos a multiplicar 4 por X y 4 por 4. ¿Cuánto nos daría 4 por X? 4X. Y 4 por 4, 16. Muy bien, ya efectuamos la propiedad distributiva. Observen que obtuvimos 4 términos, como lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué más podemos hacer después de aplicar la propiedad distributiva? Ahora nos vamos a fijar en este resultado, a ver si tenemos términos semejantes. ¿Qué eran términos semejantes? Aquellos que tenían los mismos factores literales. Observemos, tenemos X al cuadrado. ¿Hay algún otro término que tenga X al cuadrado? No lo hay. Luego tenemos 4X. ¿Hay algún término que contenga X? Sí. ¿Cuál sería? El otro 4X. Entonces los podemos sumar. 4X más 4X, 8X. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de esta multiplicación? X al cuadrado más 8X más 16. Esta va a ser el resultado de la multiplicación de esos dos binomios. Cuando multiplicamos estos dos binomios e hicimos la reducción de términos, obtuvimos este otro trinomio. Observen que el trinomio es cuadrado porque tiene el exponente de la variable x, el mayor exponente es 2.
¿Cómo vamos hasta este momento? Observemos la figura que tenemos acá. En este momento tenemos un cuadrado y observemos que el lado medía X, el cuadrado que estaba en color rojo. Luego le ampliamos en 4 cada lado. Entonces se nos originan diferentes cuadrados acá. ¿Cómo se calculaba el área de cuadrado en color verde? Observen que cada lado es de 2. Entonces, cada cuadradito que están en las esquinas, su área va a ser de 4. 2 por 2, 4. Los rectángulos que aparecen en color amarillo, observe que la base mide 2 y que la altura o el largo va a medir X. ¿Y cómo se calcula el área del rectángulo? Largo por ancho. Por eso nos quedaba 2X. Pero, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos haciendo? Es una interpretación geométrica de la multiplicación. Y observemos por qué. Observemos que cada lado de este cuadrado tenemos 2, luego X y luego 2. Es decir, que cada lado va a medir X más 4. Y el otro lado va a medir X más 4 también. ¿Lo vieron? Y si nosotros multiplicamos X más 4 por X más 4, ¿qué obtenemos? Pues sumemos las áreas de esta figura. X a la 2 es el cuadrado que está en color rojo. Luego, observemos los rectángulos que aparecen en color amarillo. Tenemos 2X más 2X más 2X más 2X. 4 veces 2X. Eso nos daría 8X. Y por último tenemos 4 veces 4. 4 por 4, 16. ¿Vieron? Es el mismo resultado que habíamos obtenido cuando efectuamos la multiplicación. Otra forma de poder observar la multiplicación. Sigamos practicando. Vamos a multiplicar ahora estos dos binomios. Vamos a multiplicar X más 4 por X más 2. ¿Y qué hacemos? Aplicamos la propiedad distributiva. Vamos a multiplicar X por X y lo expresamos. Ahora multiplicamos X por 2. Entonces vamos a expresar X por 2 más 4 por X. Entonces expresamos 4 por X. Luego 4 por 2 y lo dejamos expresado. Efectuamos cada una de estas multiplicaciones. X por X se conserva la base y se suman los exponentes. Entonces nos va a quedar X al cuadrado. Luego X por 2, 2X. Y por último 4 por X, 4X. Y 4 por 2, 8. Efectuamos ya las multiplicaciones. Verifiquemos si hay algún término que sea semejante. Recuerden que tenga las mismas letras y los mismos exponentes. Entonces observe que tenemos 2X más 4X. ¿Y cuánto nos da 2X más 4X? Muy bien, nos van a dar 6X. Por lo tanto, el resultado de esta multiplicación va a ser X al cuadrado más 6X más 8. Vean lo importante que es tener siempre presente las propiedades de potencias y las propiedades de multiplicación que se vieron cuando se multiplicaron monomios. Son muy importantes tenerlas presentes para lo que estamos haciendo en este momento. Sigamos practicando y veamos otra manera de cómo podríamos efectuar nosotros esta multiplicación. Entonces vamos primero, el primer término del primer binomio lo vamos a multiplicar por todo el segundo binomio, más el segundo término, que es 4, lo multiplicamos por el segundo binomio. Es decir, aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma. Ahora bien, multiplicamos X por X más X por 2 más 4 por X más 4 por 2. ¿Ok? ¿Qué hacemos en este momento? Vamos a reducir los términos semejantes. 2X más 4X nos quedarían 6X. Entonces el resultado va a ser X al cuadrado más 6X más 8. ¿Vieron otra forma de poder hacerlo? ¿Y cuál utilizamos? Utilizamos la que usted considere mejor para usted, la que usted sienta más cómodo, pero sí es importante el que usted pueda entender todas las formas en que usted puede efectuar una multiplicación de polinomios. Verifiquemos la interpretación geométrica de lo que acabamos de hacer. Acá, primero vamos a considerar un cuadrado que tenga de lados X más 2. ¿Lo ven? Ahora bien, el que aparece en color rojo
el área de ese cuadrado es x por x, es decir, x al cuadrado. El rectángulo que aparece en color verde, observe que el largo es x y que el ancho es 2. Por lo tanto, el área de ese rectángulo es 2x. El área del rectángulo inferior en color azul, observe que la base mide 4 y la altura va a medir 2 y 4 por 2 es 8. Y por último, el rectángulo en color café, la base va a medir 4 y la altura va a medir x, por lo tanto su área es 4x. Si nosotros sumamos los términos semejantes, 4x más 2x nos daría 6x. Entonces, es una interpretación geométrica de la multiplicación que acabamos de tener hace ratito. ¿Vieron cómo lo podemos ver también geométricamente? Con solamente recordar las áreas del cuadrado y del rectángulo. Es importante que usted también pueda entender este método para poder revisar siempre sus procedimientos. Sigamos practicando. Observemos estos dos binomios. 1 menos 9x al cuadrado por 1 menos 9x al cuadrado. ¿Cómo multiplicamos polinomios? Recordemos, primeramente aplicamos propiedad distributiva. Luego vamos a reducir los términos semejantes. Eso es importante. Y recuerden las propiedades de potencias cuando se multiplican potencias de igual base. Esto es importante para la multiplicación de polinomios. Vamos a multiplicar 1 por el segundo polinomio, más menos 9x al cuadrado por el segundo polinomio. Aplicamos la propiedad distributiva. El 1 multiplica el primer término del binomio y el 1 multiplica el segundo término del binomio. Entonces, vamos a obtener 1 por 1 menos 1 por menos 9x al cuadrado. Ahora sigamos, menos 9x al cuadrado por 1. Luego, más menos 9x al cuadrado por menos 9x al cuadrado. ¿Y cuánto nos va a dar esto? 1 por 1, 1. Menos 1 por 9x al cuadrado, menos 9x al cuadrado. Ahora, menos 9x al cuadrado por 1, eso nos va a dar menos 9x al cuadrado. Y por último, menos 9x al cuadrado por menos 9x al cuadrado, eso nos va a dar 9 por 9, 81. Y x al cuadrado por x al cuadrado, x elevado a la 4. Aquí aplicamos ley de signos, menos por menos, más. Por eso es que aparece el signo positivo. ¿Habrán términos semejantes en este último resultado? Correcto, ahí tendríamos menos 9x al cuadrado y menos 9x al cuadrado. Menos 9 menos 9 menos 18. Entonces nos va a quedar el resultado de esta multiplicación, 1 menos 18x al cuadrado más 81x a la 4. Generalmente expresamos las respuestas en orden descendente, es decir, vamos a ordenar las variables del exponente mayor al exponente menor. Entonces lo podemos expresar de la siguiente manera. 81x elevado a la 4 menos 18x elevado a la 2 más 1. Vean lo importante de todos los conocimientos que hemos ido adquiriendo durante las clases. Ahora tenemos la multiplicación de un binomio por un trinomio. Entonces, ¿qué podemos hacer en este momento? Cuando efectuemos la multiplicación aplicando la propiedad distributiva, ¿cuántos términos deberíamos tener? ¿Cómo nos damos cuenta? Pues efectuamos una multiplicación previa. El binomio tiene 2 términos y el trinomio tiene 3 términos. Si multiplicamos 2 por 3, 6. Por lo tanto, cuando efectuamos la propiedad distributiva, debemos obtener 6 términos. Eso es importante. ¿Por qué es importante? Para que no se nos quede ningún término ahí cuando efectuemos la multiplicación. ¿De acuerdo? Para verificarlo. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a multiplicar primeramente 3x al cuadrado por 3x al cuadrado. Y lo expresamos. Más 3x al cuadrado por menos 2x. Recuerden que mantenemos 3x al cuadrado y multiplica al primer término del trinomio, luego 3x al cuadrado multiplica al segundo término del trinomio y después multiplica al tercer
término del trinomio. Ahora bien, expresamos más 3x al cuadrado por menos 2x. Es importante que cuando aparezcan términos negativos, expresarlos entre paréntesis para no confundirlos con una resta. Y por último, 3x al cuadrado lo vamos a multiplicar por menos 10. ¿Lo vieron? Como menos 10 es un término que está negativo, lo expresamos entre paréntesis. Ahora vamos con el segundo término del binomio, es decir, con menos 8. Menos 8 va a multiplicar a cada término del trinomio de la siguiente forma. Menos 8 por 3x al cuadrado, menos 8 por menos 2x. En este caso los expresamos entre paréntesis para que no haya confusión. Y después menos 8 lo multiplicamos por menos 10. Efectuemos estas multiplicaciones. Acá tenemos 3 por 3, 9. X al cuadrado por x al cuadrado, x a la 4. ¿Por qué? Porque mantenemos la base que es x y sumamos los exponentes. 2 más 2, 4. Y así obtenemos el primer término. Luego, 3x al cuadrado lo multiplicamos por menos 2. 3 por menos 2, menos 6. X al cuadrado por x, x a la 3. ¿Por qué razón nos dio x a la 3? Mantenemos la base que es x y sumamos los exponentes. 2 más 1 nos da el 3. Sigamos con el otro término. 3 por menos 10, menos 30, x al cuadrado. El siguiente término sería menos 8 por 3. Eso nos daría menos 24. Y observemos x por x al cuadrado, x a la 3. ¿Por qué x a la 3? Porque mantenemos la base que es x y sumamos los exponentes. 1 más 2 nos daría el 3. Sigamos con el siguiente término. Menos 8 por menos 2. Menos por menos, más ley de signos. Y 8 por 2, 16. X por x, x al cuadrado. Y por último, menos 8 por menos 10. Menos por menos, más. 8 por 10, 80x. Y por último, vamos a reducir términos semejantes. ¿Cuáles términos semejantes obtenemos ahí? Todos los que tengan x elevado a la 3. Entonces sería menos 6x a la 3 menos 24x a la 3. Eso nos daría menos 30x a la 3. Y luego, menos 30x al cuadrado más 16x al cuadrado. Y esto nos daría menos 14x al cuadrado. Por lo tanto, la solución de esta multiplicación sería 9x a la 4 menos 30x al cubo menos 14x al cuadrado más 80x. Es importante tener mucho cuidado en cada una de las expresiones. Sigamos practicando. Ahora vamos a multiplicar estos dos binomios de la siguiente manera. Multiplicamos 2x al cuadrado por 2x al cuadrado. Luego 2x al cuadrado por menos 5y. Y por último, 5y por 2x al cuadrado. 5y por 5y. Y obtenemos lo siguiente. Efectuemos estas multiplicaciones. 2x al cuadrado por 2x al cuadrado, 2 por 2, 4. X al cuadrado por x al cuadrado, x elevado a la 4. Luego multiplicamos 2x al cuadrado por menos 5y. 2 por menos 5, menos 10. X al cuadrado, y. Luego 5y por 2x al cuadrado. 5 por 2, 10. Y nos quedaría x al cuadrado, y. Y por último, 5 por menos 5. Aplicamos ley de signos. Más por menos, menos. 5 por 5, 25. Y por y al cuadrado. Y por último vamos a reducir términos. Menos 10x al cuadrado y más 10x al cuadrado y, 0. Por lo tanto, la respuesta sería x elevado a la 4 menos 25y al cuadrado. Y cerremos con esta última multiplicación. Acá tenemos un cuarto de p a la 3 q a la 2 por 12pq. Lo expresamos. Ojo acá. Ahora multiplicamos un cuarto de p a la 3 q a la 2 por 8p. Y lo expresamos.
Vamos con el siguiente término. 2 quintos de P a la 2Q por 12PQ. Ahora vamos, 2 quintos de P a la 2Q por 8P. Y por último, menos 3 octavos P por 12PQ. Y la aplicamos otra vez, propiedad distributiva, menos 3 octavos P por 8P. Vamos a efectuar estas operaciones. Observemos acá. 1/4 por 12. Multiplicamos 1 por 12, 12. Y lo dividimos por 4, nos daría 3. P a la 3 por P a la 1, P a la 4. Q a la 2 por Q a la 1, Q a la 3. Sigamos con el siguiente término. 1/4 por 8. Multiplicamos 1 por 8, 8. Y lo dividimos por 4. Eso nos daría 2. P a la 3 por P a la 1, P a la 4. Y luego anotamos Q a la 2. Vamos con el tercer término. 5 medios por 12. Sería 5 por 12, 60. Entre 2, 30. P a la 2 por P a la 1, P a la 3. Q a la 1 por Q a la 1, Q a la 2. El siguiente término. 5 medios por 8. 5 por 8, 40. Sobre 2, 20. P a la 2 por P a la 1, P a la 3. Y luego anotamos Q. Luego tenemos 3 octavos por 12. 3 por 12, 36. Y lo dividimos por 8. Simplificado, menos 9 medios. P a la 2, Q. Y por último tenemos 3 octavos por 8. 3 por 8, 24. Y lo dividimos por 8, nos daría 3. Y P por P, P a la 2. Y de esta forma obtenemos nosotros el resultado de esta multiplicación. Bueno, hasta acá llegamos y vamos a pasar a nuestra sección del Matematips del día de hoy. Mucha atención. ¡Ay, hola! Aquí estoy tratando de mantener mi cuerpo sano. Tengo que hacer lagartijas y sentadillas y bueno, una tiene que cuidar el cuerpo y mente por un tema de salud. Pero también hay otros cuerpos que nos rodean, como los cuerpos geométricos de Platón. Platón era un filósofo y matemático griego que estudió por primera vez los 5 cuerpos geométricos, que son los que todas sus caras son polígonos regulares iguales entre sí y todos los ángulos sólidos son iguales. Platón los relacionó con los 5 elementos de la naturaleza: tierra, fuego, aire, viento y cielo. El cubo o hexaedro, este lo definió como la tierra. Ninguno es más fijo, constante y firme, y tiene 6 caras cuadradas. El tetraedro lo atribuyó al elemento fuego, dado que este, cuando vuela hacia arriba, origina la forma piramidal que tiene 4 caras triangulares. Luego, el octaedro, que iba a representar el viento con 8 caras triangulares. La forma de 12 bases pentagonales la atribuyó al cielo, como aquello que es receptáculo y albergue de todos los otros cuerpos regulares. La figura de 20 caras iguales, o sea, el icosaedro, la asignó al agua. Y como ven, Platón pensó en todos los elementos de la naturaleza para hacer estos cuerpos, lo que me recuerda que tengo que seguir haciendo ejercicio para no perder mi condición física. Tenemos que movernos para mantenernos sanos y fuertes, ¿sí? Bueno, nos vemos. Sigamos investigando. Qué bueno seguir aprendiendo por estos Matematips, pero es importante que ahora nos autoevaluemos. Y para esto nos va a ayudar hoy Daniela. Daniela, ¿qué aprendiste en nuestra clase del día de hoy? Las multiplicaciones de polinomio por polinomio. Me ayudaron mucho las clases de multiplicación de monomios porque es como ir haciendo varias multiplicaciones y luego acomodar los resultados. ¿Cómo te sentiste con la explicación del tema? Me sentí muy a gusto porque alguien me había dicho de mi clase que ese tema era imposible y cuando me di cuenta iba haciendo los ejercicios de lo más bien y comparándolo con los pasos. Fue un éxito total.
¿Qué experimentaste con la multiplicación de polinomios? Experimenté mucha confianza porque sinceramente antes mi problema eran las leyes de signos, pero me propuse aprenderlos. Además, ahora no ocupo ni calculadora para resolver las multiplicaciones. Mi mamá está súper orgullosa, pero eso sí, hay que esforzarse bastante. Daniela, ¿y cómo podríamos mejorar para nuestras próximas clases? Bueno, creo que debemos mejorar nuestra actitud, empezar la clase con una actitud súper positiva y pensándolo lo voy a lograr. Creo que eso es algo sumamente importante y hace la diferencia. Y también muchas gracias por todo, profe. Ya casi vamos terminando. Muy bien, allá en casa también autoevalúense cuánto han ido aprendiendo y recuerden que la clave está en poder practicar y revisar constantemente sus propios apuntes. Practiquen porque la práctica hace al maestro. Gracias por acompañarnos en este programa y le mandamos un gran saludo a nuestra compañera Jensi, que se recupere pronto. Hoy no pudo estar con ustedes en su clase, pero aquí los acompañamos nosotros. Soy Gualberto Morales, su profe de matemática. Hasta la próxima. Chao, chao.